Buenas tardes, amigos televidentes, una vez más aquí en su programa Difunde TV, el programa del país, el programa del pueblo dominicano, el programa de los y las trabajadoras. Este domingo culmina una semana con muchas informaciones y con mucha agua. Esta semana hemos tenido agua por todos los rincones del país. Unas lluvias, algunas moderadas, otras intensas, pero el clima está haciendo sus efectos y eso que estamos en verano, aunque hay que recordar que es parte de la temporada ciclónica. Decir de inmediato que los temas de interés que llaman poderosamente la atención al pueblo en sentido general es lo que ha estado ocurriendo en el Congreso de la República, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Diputados, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Decir que los plazos perimieron y que parece que no tendremos una modificación al Código Laboral. En el caso del Código Penal, el Congreso estuvo pidiendo una extensión de la legislatura y el presidente emitió el decreto solicitando la extensión de la legislatura hasta el 5 de agosto, por lo que veremos qué ocurre en esta semana que inicia mañana, lunes, y ver la posibilidad de que se pueda aprobar el Código Penal. Señores, cuántos problemas para poder aprobar el famoso Código Penal. Las famosas causales han sido la piedra de tropiezo y aparentemente vamos a tener un Código Penal un poco como si fuera equilibrista, tratando de darle una parte, no todo, a lo que cada quien solicitó, de que las famosas causales se van a aprobar algunas, otras no, pero también se va a complacer a los sectores que no estaban de acuerdo con las famosas causales. Ha sido un tema de debate durante muchos años el tema del Código Penal respecto al tema de las causales. Y los movimientos feministas han estado propugnando por las famosas causales. En ese sentido, veremos esta semana cómo culmina. En el caso del Código Laboral, pienso y quiero más que referirme a lo que ocurrió con el Código Laboral, hablar de lo que contenía o de lo que contiene esa propuesta. Esa propuesta del Código Laboral establece cuestiones muy interesantes, por ejemplo, algo que se puso muy de moda en el COVID, que fue el teletrabajo. El teletrabajo no es más que usted ejercer su labor desde su casa a través de los medios electrónicos y de los medios telefónicos, llámese por el teléfono o por la computadora a través de los sistemas de internet. Esto ayudó muchísimo en épocas de COVID porque como no podíamos estar en la calle de manera presencial, muchas empresas que no tenían la labor de manufactura aprovecharon la tecnología para que muchos empleados estuvieran o continuaran su labor desde sus casas. De igual manera, otros que sí tenían alguna labor de manufactura podían hacerlo desde su casa y luego los retornaban a las empresas. Eso fue en menor medida, pero también eso ocurrió.
Y esto que no estaba o que no está establecido actualmente en el Código Laboral, replanteó para esta modificación del Código que se incluyera las normativas y los artículos necesarios para que esta modalidad nueva de trabajo pudiera ser contemplada en el Código Laboral. Surgieron muchos o han surgido muchos debates al respecto, discusiones muy jugosas e interesantes, como por ejemplo el tema de los riesgos laborales en el teletrabajo, cómo se va a plantear eso. Eso es un tema que se ha estado discutiendo. De igual manera, las jornadas de trabajo desde el teletrabajo, porque usted está en un ambiente prácticamente cómodo desde su casa. Entonces, esas jornadas de trabajo serían igual que si estuviera presencial, un 8-4 de la tarde, o sería por producción, de acuerdo al rendimiento que usted pueda dar respecto a las labores que le son encomendadas. Todo eso ha sido discutido ampliamente y hemos tenido algunos productos respecto a estas discusiones. Otro tema importante que se ha planteado es el tema de la trabajadora doméstica, pese a que hay algunas discusiones interesantes al respecto de los derechos a la privacidad, etcétera. Pero lo importante es que se estableció en la propuesta horarios para el trabajo doméstico, se establecieron vacaciones, horas de descansos, una serie de elementos que no estaban establecidos en el Código Laboral. Entonces, en este proyecto nos vamos a encontrar con todo ese tipo de cosas. De igual manera, se ajustaron unos temas a derechos de la maternidad y paternidad respecto a los días de licencia por maternidad y, repito, por paternidad. Quiere decir que los hombres también tendrán días de licencia en este proyecto, por lo que vemos que el proyecto ha tenido algunas innovaciones. Ahora bien, y así pudiéramos decir una serie de cosas, el tema de lo que es la conciliación y la mediación, el tema de unos elementos que fueron muy controversiales respecto a esos embargos temerarios por parte de alguaciles y abogados que usaban este código para muchísimas veces hasta hacerle daño a las empresas, el cual nosotros no estábamos de acuerdo. Sin embargo, es importante destacar que eso le da un poco más de flexibilidad al código y que no nos gustaría que en esta propuesta pudiera servir para que se abuse de los derechos o haya alguna vejación respecto a los derechos de los trabajadores. Pero sin lugar a duda, la piedra de escollo principal ha sido, y creo que será, el tema de la cesantía. La cesantía, que es un derecho eventual y que quiero retomarlo aquí y explicarlo de nuevo para que ustedes, amigos televidentes que nos siguen cada semana aquí en su programa Difunde TV, entiendan qué es la cesantía. Aunque todos los trabajadores conocen la cesantía porque es lo que popularmente le dicen su liquidación, su chelito.
Ahora bien, la cesantía, al igual que el preaviso, son derechos eventuales. Si usted está trabajando en una empresa y la empresa, por motu propio, decide desvincularlo, cancelarlo, le tiene que dar los derechos adquiridos y los derechos eventuales. ¿Cuáles son estos derechos? Bueno, los derechos adquiridos son las vacaciones y son el salario de Navidad. ¿Qué resulta? Estos derechos son derechos adquiridos. Estos derechos no son negociables, ni tampoco usted puede renunciar a esos derechos. Son derechos que hay que dárselo, la empresa tiene que dárselo sí o sí. Pero en el caso de los derechos eventuales, se encuentra el preaviso y la cesantía, son derechos que usted lo adquiere cuando se le viola un derecho, se le viola el derecho a usted trabajar, o se le viola cualquier otro tipo de derecho, en el caso de la dimisión. En el caso de la cesantía, el empleador tiene que dárselo cuando decide de manera unilateral rescindir el contrato de trabajo, romper el contrato de trabajo y desvincularlo, cancelarlo. Entonces ahí la empresa tiene que darle cesantía, preaviso y los derechos adquiridos que le correspondan, ya sea vacaciones y salario de Navidad. Entonces, ¿qué es lo que se ha estado planteando respecto a la cesantía? En primer lugar, el primer planteamiento, aunque digan que no, ha sido eliminar la cesantía para crear un seguro de desempleo. Esto ha tenido muchísima controversia porque, pese a que en la ley 87-01 de Seguridad Social existe un artículo que habla de el seguro de cesantía, resulta que eso no se ha puesto en implementación ni tiene, no se ha trabajado para implementar ese artículo de la ley. Porque eso, evidentemente, que requiere de un fondo, de unos recursos, y eso tiene que determinarse, tiene que plantearse, resolutarse a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social, cuáles son los mecanismos que va a utilizar el sistema para estos fondos, para que estos fondos puedan garantizar el seguro de desempleo. Por tal razón, la cesantía no puede ser eliminada de primer plano porque todavía lo que estaría sustituyendo este instrumento o este derecho eventual de los trabajadores no está en vigencia. Pero además, los estudios y los análisis que se han hecho indican que la rotatividad del mercado laboral, la movilidad en el empleo nacional es muy alta, entonces no permite la sostenibilidad de un fondo como este. Tendrían que plantearse, y ahí yo pudiera sugerir esto, que si se va a eliminar la cesantía, que no estamos de acuerdo, se pueda plantear un porcentaje adicional que paguen las empresas para que se cree ese fondo. Es decir, si ahora están pagando un 21 o 22 de la nómina para la seguridad social, se pueda pagar 24 o 25% de la nómina para que ese 2 o 3% vaya al fondo del seguro de cesantía. Eso pudiera ser una posibilidad. Y tendríamos un fondo que le estaría dando un seguro de cesantía a los y las trabajadoras. Señores, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuamos con más de su programa Difunde TV.
Continuamos con más de su programa Difunde TV. Señores, continuando con lo que le comentábamos en el segmento anterior respecto al proyecto del Código Laboral, independientemente de que este proyecto haya perimido, nosotros entendemos que en la próxima legislatura va a ser reintroducido. A eso aspiramos. Pero quiero decirles que la piedra de escollo de esta modificación al Código Laboral fue la cesantía. Hubo mucha presión, como le expresaba, las propuestas planteadas por el sector empleador, donde entendían que debe implementarse el seguro de desempleo para así eliminar la cesantía, mientras que el sector laboral entiende que no. Y ahí fue quizás la mayor controversia para que no se pudiera implementar o aprobar un nuevo código laboral. ¿Qué resulta? Que esto tiene muchas implicaciones y qué bueno también, porque dentro de las cosas que se habían planteado era que durante años, varios años, que antecedían inclusive el primer gobierno del presidente Luis Abinader, el sector empresarial, los trabajadores y el gobierno empezaron a hacer un diálogo tripartito para la modificación del Código Laboral, de este Código Laboral. Sin embargo, los trabajadores expresaron, al igual que el sector empleador, que algunos legisladores creativos, por no decir otra cosa, con razones que desconocemos, empezaron a variar ese consenso con la mayoría de los artículos que se habían puesto de acuerdo el sector laboral. Y quizás también eso fue otro elemento que no ayudó a que pudiéramos tener un nuevo código laboral. Pero independientemente de eso, yo quiero expresar aquí que hay temas que no fueron tratados en el Código Laboral. Y temas que, aunque querramos o no, siguen y seguirán vigentes y con mucha actualidad en el mercado laboral dominicano. Y no solo dominicano, sino en todo el mundo, que es el tema de la informalidad. Señores, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha expresado que alrededor del 60% de la fuerza económicamente activa del mundo, óigame bien, el 60% se encuentra dentro del marco de la economía informal. Estamos hablando que de cada 100 trabajadores en el mundo, 60 están en el mercado informal. Y nosotros no vimos un solo legislador, ni del Senado ni de la Cámara de Diputados, que se refiriera a eso. Porque aunque quieran o no, ese es un fenómeno que está vigente y que crea unos niveles de fortaleza que hay que tratarlo con inteligencia. No es diciendo, ni mintiendo, ni maquillando los números. No, es con inteligencia. Y si tenemos normativas o recomendaciones como la 204, que es la transición de la informalidad a la formalidad, y que este mismo año estuvimos en Ginebra mirando todo el tema y los avances del mercado informal, de la economía informal, y cómo podemos
buscar nuevas formas innovadoras para la transición de la informalidad a la formalidad, esto nos manda, nos obliga a que en esta nueva propuesta del Código Laboral tengamos una mirada fija a hacer propuestas de solución para que esa informalidad, que en el mundo es un 60%, pero aquí en el país ronda entre el 50 y 58%, que el año pasado estábamos en un 58%, supuestamente bajamos 4 puntos. Que yo tengo mis dudas respecto a la disminución de la informalidad, porque todos sabemos que hay mucha gente que están, muchos trabajadores que están en el mercado formal y que salen de una empresa y cogen a hacer Uber, cogen a hacer motoconcho, tienen un colmadito en su casa, pero eso se están computando o se están sumando a los porcentajes de trabajo formal. Pero ¿y el trabajo informal que realizan? Si tú tomas ese grupo de personas con esos salarios de miseria muchas veces, en el empleo formal, en la actividad de la economía informal que realizan, ganan más, 2 y 3 veces más que lo que ganan como salario. Y si tú le dices, tiene que dejar uno de los dos, dejan el empleo formal, porque le genera muchísimo menos dinero que la actividad que realizan en la economía informal. Entonces, esta modificación al Código Laboral que perimió en el día de ayer, tenemos que incluir propuestas viables y que sean razonables, innovadoras, para lograr la transición de la informalidad a la formalidad. ¿Y a qué me refiero? La mayoría de los gobiernos han tenido en la mira formalizar a esa gran cantidad de trabajadores que se encuentran en el mercado informal, única y exclusivamente a través del pago de impuestos. Grave error. Grave error. ¿Por qué? Porque la formalización no es pago de impuestos. De hecho, el mercado informal genera una cantidad de impuestos que usted no se lo imagina, paga muchísimos impuestos. Lo que hay es que transparentizarlo. Y si hay que pagar algo más, pues entonces usted lo compensa. Pero si de entrada usted le dice, vaya a la DGI, regístrese y pague impuestos, su actividad económica desaparece, porque no está basada, no está montada en el marco de la formalidad. Entonces, eso que está en el mercado informal, usted tiene que ir organizándolo para hacer una transición de la informalidad a la formalidad. ¿Y a qué nos referimos? Hemos venido planteando durante muchos años que la mejor vía para lograr la transición de la informalidad a la formalidad es a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Nosotros, desde una organización a la cual nosotros somos vicepresidente mundial, que se llama Strinet International, Strinet tiene una serie de planteamientos, al igual que una federación que nosotros presidimos, que se llama FUTEINCO, que es la Federación Unitaria de Trabajadores del Turismo y la Economía Informal y el Comercio. Hemos venido haciendo estudios y planteamientos concretos respecto a cómo debe ser la transición de la informalidad a la formalidad. Y paso a explicarlo brevemente. Miren, en primer lugar, el elemento principal para nosotros, tanto en Strinet International como en FUTEINCO,
el elemento principal, repito, para la transición de la informalidad a la formalidad es registro y control. Usted no puede formalizar lo que usted no conoce, lo que usted no controla. Por tal razón, el primer paso para usted lograr una transición eficaz de la informalidad a la formalidad tiene que ser registrar y controlar. ¿A qué nos referimos? Usted tiene que saber cuántos somos y qué hacen cada área de la economía informal. Pero usted tiene que registrarlo para poder tener datos fehacientes y poder tener control de la economía informal. Luego de que usted lo registra, y sabemos que registrarlo y controlarlo es un elemento de mucho trabajo y dedicación. ¿Por qué? Porque la economía informal es muy compleja. En una sola área de la economía informal, usted encuentra una diversidad de trabajo. Y le pongo un ejemplo. Los mismos motoconchos. Pero en los mismos motoconchos usted encuentra deliveries, usted encuentra motoconchos de carga de pasajeros, usted encuentra mensajeros, muchos formales, pero la gran mayoría informal. Quiere decir que en ese solo sector de los motoconchos, usted tiene una diversidad de tareas. Entonces usted tiene que registrarlo y segmentarlo por cada área para poder tener registro y control de esa actividad económica. Pero si usted va al área comercial, usted encuentra gente que vende frutas, pero usted encuentra gente que venden bisutería, que venden telas, que son comerciantes, que son vendedores, sí, pero tienen áreas específicas. ¿Y por qué yo digo que esas áreas hay que segmentarlas? Porque no es lo mismo el que vende comida, el que vende frutas, legumbres, que viene del área de la agricultura, al que vende productos textiles o que vende bisuterías, accesorios. ¿Por qué? Porque los que van al campo y compran alimentos, ya sea frutas, legumbres o cualquier otro tipo de productos comestibles, no cocinados, no cocidos, esos tú tienes que buscar un mecanismo como tú le vas a contabilizar los impuestos que pagan. Pero el que va y compra bisutería, va y compra a una empresa formal. Pero el que va y compra otro tipo de cosas, que va a una empresa formal, por ejemplo, al área textil, compran ropas, ese tipo de cosas, paga impuestos. ¿Qué ocurre? Como es en el sector informal, no son esos trabajadores ni esos vendedores que tienen que reportarlo. Porque quienes están cobrando su impuesto que pagan, el ITEVIS, por ejemplo, son las empresas formales. Entonces ahí hay que hacer un trabajo conjunto entre esos sectores que estén debidamente registrados junto con las empresas formales y empezamos a cruzar eso para ver qué falta, cuál es la contribución que le faltaría a ese vendedor informal para que pueda cotejar desde la Dirección General de Impuestos Internos los impuestos que paga ese trabajador del sector informal. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuamos con más de este tema muy interesante y de Difunde TV. Continuamos con más de su programa Difunde TV. Señores, ya en el tramo final queremos continuar con este tema interesante y queremos plantear qué es lo que hemos venido diciendo. Durante mucho tiempo del mecanismo
para la transición de la informalidad a la formalidad. Explicaba la complejidad del sector informal y del elemento que tanto Strinet International como FUTEINCO entienden debe ser el mecanismo principal, que es registrar por los diferentes niveles de complejidad a cada uno de los sectores de la economía informal, para poder involucrar lo que tiene que ser, lo que tiene que ver con los impuestos que ellos pagan, porque el sector informal paga muchos impuestos. Lo que hay es que transparentizar todo eso y ver cómo se coteja con la actividad económica que realiza. Pero, ¿cuál ha sido la exigencia? Eso es lo que le explicaba en el segmento anterior, que los gobiernos siempre han querido formalizar a través del pago de impuestos. Ahora, ¿qué es lo que dicen los trabajadores en el sector informal? ¿Y cuál es su visión respecto a la transición de la informalidad a la formalidad? Decir que los trabajadores en la economía informal no se niegan a pagar impuestos. De hecho, cuando tú vas a los mercados, ellos pagan sus arbitrios a los ayuntamientos, ellos pagan sus impuestos y sus derechos para estar en espacios públicos. Ellos pagan impuestos cuando compran mercancía. Eso quiere decir que nunca se han negado a pagar impuestos. Ahora, eso es lo que hay que transparentizarlo. ¿Y qué es lo que dicen los trabajadores en la economía informal respecto a la transición de la informalidad a la formalidad? Que ellos quieren que esos impuestos se traduzcan en una prestación. Y ahí entra la propuesta que debería ser en la próxima legislatura, cuando se vaya a conocer el Código Laboral, nueva vez, tomar en cuenta esta propuesta de los trabajadores, como por ejemplo, que el mecanismo para el registro y control sea la inscripción en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y que todos esos impuestos que se vayan a pagar, se paguen a través de la Seguridad Social como forma de que puedan obtener un seguro familiar de salud, porque esa es una de las desventajas, de las debilidades que tienen los trabajadores de la economía informal, es que al momento de su retiro no van a tener un sistema previsional, no van a tener una pensión, porque no están cotizando. Entonces yo quisiera, como trabajador informal, pagar impuestos, pero tener una prestación, porque yo estaría pagando impuesto doble. Pago impuestos cuando compro mercancía, pago impuestos cuando pago arbitrios a los ayuntamientos y a cualquier otra autoridad estatal para ejercer la labor que no está regulada, en el caso del trabajo informal, pero nada de eso se contabiliza al momento de mi retiro. Pero además, y ya al final del programa quiero decir lo siguiente, mira, está también para la próxima legislatura la modificación a la Ley de Seguridad Social. Señores, es imposible que usted, de una manera lógica y pensada, diga que el sistema no puede tener un régimen contributivo subsidiado. ¿Por qué? Porque si usted dice que más de la mitad de los trabajadores en el país son o están en la economía informal, y usted tiene un régimen que te dice, bueno, esos trabajadores por cuenta propia que están en la economía informal o que son independientes, tienen un espacio en el sistema dominicano de la Seguridad Social actualmente, que es un sistema de financiamiento, que es el régimen contributivo subsidiado, porque muchos de ellos tienen capacidad de cotización. Y quiero que le diga una cosa. Una de las razones por las que hemos visto los déficits financieros del SENASA es porque tenemos una gran cantidad de personas en el régimen subsidiado
que tienen capacidad de cotizar, que son trabajadores en el mercado informal de la economía y que pueden y que generan recursos y que pueden pagar, como establece la ley 87-01, su protección social, su seguridad social. Y si pueden pagar, lo que hay es que establecer los mecanismos correspondientes que dice la ley para que puedan cotizar y así darle mayor nivel de sostenibilidad financiera al sistema dominicano de seguridad social. Y así descargamos un poco el régimen subsidiado que tiene al SENASA con todas esas debilidades, con todos esos déficits. Porque hoy en día SENASA cubre a los trabajadores de la economía informal y a los trabajadores que tienen que estar en el régimen subsidiado. Entonces, esos son de los elementos que tenemos que tener bien claro. Y no como andan algunos legisladores planteando la eliminación de ese régimen, con el objetivo de seguir haciendo negocios a costa del Estado. El Estado es para servirle a la población. Y los ciudadanos que tienen capacidad de cotización a un régimen como es el contributivo subsidiado, tienen que cumplir con sus deberes, pero las autoridades tienen que armar la estructura y darle cumplimiento a la ley. A nosotros nos preocupa mucho, desde el sector laboral, desde FUTEINCO y desde Strina International, que se quiera modificar cuestiones de la ley que ni siquiera se han puesto en ejecución, porque esta ley tiene muchísimos artículos que nunca se han puesto en ejecución. Así que esperamos que en esta próxima legislatura los temas de la economía informal puedan salir a relucir en la modificación del Código Laboral y que también en la próxima legislatura estos planteamientos de modificación de la ley 8701 sean de cuestiones que no han funcionado, no de cuestiones que no se han puesto en implementación. Señores, muchas gracias, amigos televidentes. Cada semana en su programa Difunde TV, su sintonía para nosotros es muy importante, por lo cual grandemente estamos agradecidos. Será hasta la próxima semana cuando tendremos aquí otra edición más de su programa Difunde TV. Alberto Santana, un servidor, estuvo con ustedes.